Es una bendición, hermanos, venir y usted sabe cuando uno se para acá, aunque ustedes no lo piensen, uno se pone nervioso. Ya a mí, bueno, la vergüenza era verde y se la comieron los chivos, digo yo siempre, la mía. Y, pero sí, aunque usted no lo crea, cuando uno se pone aquí se le olvidan todas las cosas que tú te puedes memorizar, los nombres, todas las cosas se te olvidan. Veo que tenemos caras nuevas, queremos darle la bienvenida. A los que no me conocen, me llamo Ernesto y trabajo acá limpiando el baño y esas cosas con los hermanos, ayudando. Y lo que le quiero decir es que quiero venir humilde ante de Dios y a compartir la palabra, que es una bendición. Y a la misma vez, hermanos, escuchaba lo que decía, la necesidad que tenemos, hermano. Y es muy importante porque hay veces que nosotros cuando llegamos a la iglesia y conocemos de la palabra de Dios, llega un momento donde nos estancamos. Y para que haya un crecimiento, hermano, tiene uno que involucrarse en las actividades de la iglesia. No solamente ser un jugador de béisbol que está sentado en el banco, puriendo el banco y engordando tu mente y engordando de conocimientos, sino, hermanos, para servirle a Dios no hace falta tener un título de teología. Acuérdense que el Señor a los discípulos dice que eran faltos de letra, no sabían leer ni escribir, como quien dice, y Dios ha revolucionado el mundo entero con eso. Con lo que te quiero decir es que si tienes un talento, si te gusta predicar, si te gusta enseñar, si te gusta compartir, acércate al pastor o a las personas indicadas y sírvele a Dios, porque esa es la única manera donde vas a crecer espiritualmente, donde vas a experimentar al Espíritu de Dios trabajando en tu vida. Y eso es bueno, eso es bueno, esa es la manera que uno crece, no solamente aprendiendo y leyendo y memorizando, sino también sirviendo de corazón. Entonces, el tema de hoy es acerca de las crisis, ¿no? Yo tenía un papelito aquí, se me olvidaba. Aquí lo tengo, ¿eh? Viviendo en tiempo de crisis, y eso habla en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 1 al 22, y es un poquito medio larguito, pero vamos a leerlo, porque en estos tiempos que estamos viviendo, es muy importante, hermanos, las personas estamos en crisis financiera, emocional, y lo que más ahora está de moda, que es el COVID, ¿no? La pandemia que estamos viviendo. Y eso trae al pueblo de Dios y a todo el mundo, eso le trae un poco de estrés y sufrimiento. Porque a la misma vez hemos perdido seres humanos que son familiares de nosotros y amistades. Yo en lo personal, la semana pasada murieron 2 tíos míos allá en mi país. Y aunque estén ya ancianos, uno los recuerda y no hay nada que uno pueda hacer hasta cierto punto. Y ese es uno de los temas que nos gustaría como iglesia enseñar y mirar qué la Biblia habla en tiempo de crisis y cómo nosotros podemos aprender de las personas que también estaban en crisis. Um, Vamos a orar un minutito antes de empezar. Vamos a orar y a pedirle a Dios sabiduría y que nos guíe. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, lo misericordioso, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a ti con un corazón humilde, Señor, contristo. Muchos venimos con carga a ti, Señor, a pedirte, Señor, que nos libere, que nos guíe, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que nos hable por tu Espíritu Santo, Padre, que nos enseñe qué podemos hacer y cómo estar un poco más cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano, cuando a uno se le descompone el auto, uno va a un mecánico, ¿no? Cuando a uno se le descompone el refrigerador en casa, llamas a cualquier persona que sabe trabajar ese tipo de cosas. Cuando se te rompe la ropa, ya aquí no se va al sastre, uno la bota y vas allá a la Walmart y coge otra, dale, vamos, póntelo y vámonos. Hacemos mucho eso. Otras personas van a los sastres y le cosen o le arreglan la ropa. Pero ¿a dónde usted va cuando su vida tiene problemas? Cuando su vida se empieza a desboronar rápidamente, ¿eh? Y tú no tienes el control de la situación. ¿Dónde tú vas? Puede ser una crisis económica, te quedas sin trabajo, pierdes la casa, ¿eh? Pero no es tanto
cuando es una crisis de salud, como que te enfermas. Puede ser el COVID, cáncer o cualquier tipo de enfermedad que tú tengas, o puede ser un problema familiar que tú tengas en casa, una gran crisis, y no tienes el control de la crisis. Tú no puedes hacer nada. Y a veces nos preguntamos de dónde salió esta crisis. Y hay diferentes tipos de crisis, pero mayormente las crisis vienen, no todas, por el pecado que tenemos en nuestra vida. ¿Verdad o mentira? Tenemos, porque yo estoy ahí en el grupo, no se piense porque estoy acá arriba, pero estamos en el grupo. A veces que nosotros plantamos algo y pasa el tiempo y de momento, boom, salió. Y ahí está la crisis. Y no puedes hacer nada, solamente arrepentirte y buscar a Dios, ¿no? Hay veces que cuando uno está aún haciendo la voluntad de Dios, tal vez estés sirviendo tú aquí en la comunidad, sirviendo en la iglesia, tal vez estés cantando en el grupo atrás o donde tú estés sirviendo, ahí está la crisis de salud arriba de ti. ¿Verdad o mentira? Y tú sabes qué te estoy diciéndote. O tienes cualquier tipo de crisis y estás sirviendo a Dios, estás en la voluntad de Dios. La palabra dice en el libro de Mateo que los discípulos estaban acompañando a Jesucristo en la barca y apenas suben al barco llegó la tormenta. Lo que te quiero decir con esto es que si los discípulos andaban con Cristo de arriba para abajo haciendo la voluntad, echando demonios fuera, sanando a los enfermos, estaban en la voluntad de Dios. Y ahí llegó la crisis. Entonces, nosotros pensamos que a veces que aunque estemos buscando de Dios, no van a venir las crisis. Y tal vez yo estoy hablando para, no sé para quién, porque si tú no estás en crisis, prepárate que ya viene uno en camino, Y lo que dice el libro es que nos gocemos cuando vengan los tiempos así, Entonces, en estos momentos de crisis uno necesita la presencia de Dios, donde Dios se te va a manifestar a ti de una manera real, donde vas a conocer a Dios en un nivel espiritual más alto. Y la mala noticia es que llegó la crisis. La buena noticia es que Dios siempre usa las crisis para su gloria. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver, como le decía, en el capítulo de Segunda de Crónicas, ¿ok? Pueden abrir su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí manténgala. Vamos todos a abrir la Biblia. Yo voy a abrir la mía acá. ¿Ok? Capítulo 20, en el versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y Siria, y he aquí, están en Hasesón Tamar, que en Gadid. Esto no dice aquí como de Efre, nada de eso, Es fuerte la palabra a veces con esos lenguajes. Versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestro Padre, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro? ¿No echaste tú los moradores de estas tierras de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniese sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre
nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes del Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y que lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teméis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tacot, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie. Dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y el último versículo: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salían la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es... ¿Están leyendo? Y yo leo rápido porque estoy tratando, imagínense, es un versiculito largo, pero está bueno, hermano, créame que yo me lo gozo. Y Nico sabe, el pastor, cuando uno empieza a preparar una prédica, ¿no? Y tú ves un versículo y empiezas a leer y dices: hoy no, hay que decirle a todos los hermanos, hay que compartirle. Y uno se goza cuando uno prepara un mensaje. Pero volviendo aquí, sé que un mensajito, una lectura un poco larga, y leí un poquito rápido, y ya sé que algunos me miran como: hermano, dale suave. Pero es la lectura, le prometo. Voy a tratar de hablar despacio, ¿ok? Pero si miras, vamos a brincar, vamos a entrar ya en el versículo 3. ¿Qué sucede aquí? Van a atacar al pueblo de Israel y le vienen a decir al rey, mira el versículo 3, en el 2, hey, una gran multitud viene para arriba de ti. ¿Y qué sucede? Esa es la crisis donde el hombre no tiene control. ¿Te das cuenta? Tal vez te encuentres tú en una situación como está Josafat. No tienes control de la situación y está arriba de ti esa crisis. Pero mira lo que le pasa a Josafat. Entonces dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ahí vemos, lo van a atacar, la crisis está arriba de él, y como le dije anteriormente, puede ser diferente crisis, puede ser salud, puede ser dinero, puede ser, tú lo nombras, Pero miremos, ¿qué dicen las escrituras? Y si tú brincas al versículo 12, dice el hombre: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y eso sucede
en la vida de nosotros. Cuando llega la crisis, tú no sabes qué hacer, tú no tienes fuerza, tú pierdes las fuerzas. Y en muchas ocasiones, vuelvo y les repito, empiezan las emociones a tomar control. Empiezas a estresarte entonces. Ahora, ¿qué es lo que hace el rey? Y esto nos lleva al primer punto del tema de hoy. Y el primer punto es buscar a Dios en nuestra crisis. No llamar a la comadre, hermana, ¿sabe qué me pasó? No, pastor, que mire. Sí, podemos hacer eso, hermano. Pero lo primero, buscar a Dios. Miren el versículo, ¿qué es lo que hizo? El hombre tuvo temor, y es natural tener el temor. ¿Y qué hizo ahí más adelantito? Punto, coma. Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros en la crisis. Y este es un mensaje bien práctico. Es un how to, como dice el americano en inglés, el gringo, ¿no? Es qué hacer. Y créeme que es una fórmula que no falla. Y muchos de nosotros cuando viene la crisis, como no venimos a veces a estudiar la palabra, o no estamos estudiando la palabra, ¿qué sucede? No sabemos qué vamos a hacer. Nos da el miedo. ¿Verdad o mentira? El miércoles estábamos acá, unos hermanos, sí. Pero a veces me da tristeza. Uy, hermano, que la pandemia, que no quiero ir porque me puedo enfermar. Está bien, se les respeta eso, hermanos. Pero entre col y col va la flor, ¿no? Pero vamos el domingo al Walmart y eso está ahí a todo lo que da. Y no hay pena, que me voy a enfermar. ¿Verdad o mentira? No quería decir eso, pero quería decir eso. La razón que lo quiero decir, hermano, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Y gracias que yo no soy el pastor acá, ahí le echan ahí las cosas a Nico. Yo termino de predicar, me monto en mi carro y me voy. Pero sí quiero decir lo que Dios me pone en el corazón, hermanos. Sí quiero decir lo que Dios me pone en el corazón. Entonces tenemos que buscar de Dios. Eso es lo primero que se hace en la crisis. Y la razón por qué no lo buscamos es porque en muchas ocasiones sabemos qué hacer y no lo hacemos. Dice la palabra que si tú sabes qué hacer y no lo haces, estás pecando. Entonces, ¿qué hizo él? Él buscó a Dios y lo segundo que hizo pregonar ayuno en toda Judá. Créeme, si en Estados Unidos hubiéramos hecho eso, apenas llegó la pandemia, yo creo que se hubiera resuelto eso más rápido de lo que ustedes se imaginan. Pero al contrario, empieza entonces uno a darle la vuelta y a mirar el mundo. Y vamos a ver, en nuestra crisis debemos hacer como hizo este rey. El hombre sintió miedo, y cuando uno tiene control en la situación, te pega el miedo. Cuando tu situación está bien dura, te pega el miedo. ¿Y qué hace? Busca a Dios, y lo segundo que hace es ayunar. Y tú dirás, ¿y qué es lo que es ayunar? Bueno, esa es otra prédica. Tienes que venir entonces para que el pastor te explique qué es lo que es ayunar. Es no comer y estar en oración. El ayuno era una de las claves para alcanzar la salvación experimentada por Judá. ¿Ok? Y en ese punto, el ayuno, y puse una nota, no es un medio para manipular la voluntad de Dios. Porque hay veces que uno no quiere comer. Sí, yo no voy a comer para estar en forma, o no voy a comer para ayunar. Pero eso no quiere decir que vas a manipular a Dios, que vas a manipular la voluntad de Dios. Señor, mira qué estoy haciendo aquí. No me estoy comiendo los frijoles de hoy ni el taco, queriéndole torcer el brazo a Dios, sino simplemente es la expresión de una necesidad interior, una evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias especiales. ¿Usted quiere orar? ¿Usted quiere buscar a Dios? Que te llegue una crisis. Cuando tú no estás en crisis, tú haces oraciones genéricas, hermano. Usted va a acostarse, Señor, bendíceme, bendice a la familia, a los niños, protégelo, a la familia allá en el país de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Eso lo hacemos. Oración genérica, para no perder la costumbre de que, Señor, ¿tú me entiendes? Aquí estoy, ponchando tarjeta. Pero cuando tú estás en una crisis, es como que tú estás en arena movediza, que entre más tú tratas de salirte,
más te ala. Y ahí no te hace falta venir con una oración genérica. Ahí tú tienes que sentir el poder del Dios vivo, no del santo que tiene guindado en la pared que te la arrolla y le prende vela. Te hace falta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que se te revela en tu vida. Eso es lo que te hace falta. Por eso cuando viene una crisis, yo le decía que Dios usa las crisis. Dios usa las crisis. Y si tú eres un seguidor de Cristo, vas a aprender que vas a conocer a Dios más profundamente cuando venga tu crisis. Y cuando digo eso, mi crisis también. Y acuérdense que de una manera u otra en este mundo, en esta cultura, se te ha vendido la idea de que todo aquí es Dondilandia, todo va a estar bien. Eso es un cuento, hermano. Las cosas van a estar bien cuando lleguemos allá a los pies del Señor. Mientras vivimos en este mundo, hermano, aquí van a haber problemas. Si vivimos en un mundo caído, que el que reina aquí se llama el diablo. ¿O dónde tú tienes los ojos metidos? Tú te pones a ver la noticia y te vuelves loco. Ya yo no ni quiero ni ver noticias, porque cada vez que tú lo pones, te deprime, te pone de mal humor. Pero tenemos la opción de, en vez de ponernos a ver noticias, ponte a estudiar la Biblia, ponte a escuchar alabanza, ponte a buscar y aprender. Y vas a ver que apenas te levantas y te pones una buena dosis de una prédica o una alabanzona buena, ya tú te vas para el trabajo, que no te resbala todo lo que te dice. No, que mira que cayó no, tranquilo, que se va a caer el mundo, tranquilo, Dios está en control. Entonces, el punto 1 es buscar a Dios en nuestras crisis. ¿Estamos? Y ahora en el punto 2, ¿cuál es? Orar a Dios, en nuestras crisis. Pero antes de entrar a hablar de la oración que hizo Josafat, él lo que hizo fue que en el capítulo 6, él trae la memoria de la oración de Salomón cuando dedica el templo, donde dice que si van a la guerra, Dios va a escuchar sus oraciones y lo va a amparar, y él se apoya de esa promesa. Pero mira ahí mismo en el capítulo 2 lo que estamos leyendo, ¿no? En el versículo 6 al 10. Ahí vamos a leer en el versículo 6 al 10. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ahí vamos a virar, hermano, está profundo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la por descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y sigue leyendo y abajo dice, te da la lista. Mira la lista que te dice: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, o nos presentamos delante en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Des en cuenta que tu crisis está ahí entre esos paréntesis: enfermedad, hambre, y da la lista a él, Y sigue, dice: a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, mira la promesa, y tú nos oirás y salvarás. Hermano, hay veces que uno le clama a Dios y tú piensas que Dios no te escucha. Pero hay veces que Dios no te escucha, no porque Él no te quiere escuchar, sino porque el pecado que tenemos en nuestra vida nos impide esa relación con Dios. Es por eso que es muy importante entender que cuando Cristo muere en la cruz, Él muere por el pecado pasado, presente y el futuro. Y tú tienes que tener eso en tu cabecita. Quiere decir que si tú pecaste, tienes que confesar el pecado para que tu relación vuelva de nuevo a establecerse con Dios. ¿Ves? Y eso es muy importante, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra crisis? Aparte de buscar a Dios, orar, ¿no? Pero mire de la manera que él empieza la oración. Uno empieza la oración diciendo: Señor, tengo bla, 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 y empiezas a botarle ahí la sopa, Mire cómo lo hace él. Mire cómo él hace. Él empieza a decir una de las grandes verdades de Dios. Y si tú lees todo lo que leí anteriormente, lo que le está diciendo entre paréntesis es: Dios, tú estás en control. Y si yo quiero que te lleves algo hoy para tu casa, si te quieres acordar de algo hoy de este sermón, es que Dios está en control. No tu situación, no el hombre. La última palabra la tiene Dios.
¿Ok? La última palabra no la tienen tus circunstancias. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que al parecer la última palabra la tiene la crisis porque tú estás sobrecargado o estamos muy sobrecargados. ¿Y qué sucede? No podemos ver la solución. Tú no encuentras la puerta para salir. Pero si quiero que te acuerdes de algo hoy, acuérdate de esto. Dios está en control. Entonces, en tiempo de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. ¿Ok? Tenemos que orarle a Dios y mire cómo empieza la oración. Él va y le dice las verdades que conoce de Dios. ¿Ves? No importándole cómo él se siente. Si tú lees el versículo de arriba te dice que el hombre tenía miedo. Él no, ¿qué es lo que él hace? Él le dice la verdad que tenía acerca de Dios en su mente. Y eso es una cosa muy importante. No dejes que tus sentimientos te dicten tu fe. ¿Ok? Cuando el problema viene, lo primero que te tiene que meter en la cabeza es: Dios está en control, Dios me ama. Métete eso en la cabeza entre ceja y ceja, que no se te vaya a olvidar eso. No deje que como tú te sientes, controle en lo que tú crees. Y de la manera que tu fe controla tu sentimiento es declarando verbalmente en oración y en voz alta para que el diablo se arrepiente y se vaya del lado tuyo. Es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios está en control. Y eso es lo que él le pregunta. ¿No eres tú el Dios? ¿No tienes un fuerte brazo? Dese cuenta lo que dice el versículo. Entonces, como te sientes, no es... es relevante, pero no quiero que tú te empieces a meter en la cabeza: ay, que me siento mal, ay, que mira el problema, ay, que mira esto. Si te sientes con miedo, no te empieces a decir en la cabecita: yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Pensamientos positivos, como dicen ahí en los canales de YouTube. No, hermano, la realidad es que tienes miedo y las piernas te tiemblan. Y si tú dices que no tienes miedo, te estás engañando y estás mintiendo. Pero recuerda, el problema no es como uno se siente, porque el sentimiento que tú tienes es real. Eso no es un cuento. Si estás enfermo, estás enfermo. Si estás tosiendo, estás tosiendo. Si te sientes triste porque se murió un familiar cercano, te sientes triste. Eso es real. Pero ¿qué es lo que uno tiene que decir cuando viene la crisis? La palabra de Dios es la verdad. Y miren el verso 6. Él les recuerda: ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿Les cuenta? ¿Qué hace él? Él le dice quién es Dios, Señor. Y lo que pasa es que en nuestras crisis nosotros dejamos que los sentimientos empiecen a tomar control. Y déjame decirte, los sentimientos no tienen intelecto. Los sentimientos van y vienen. Es por eso que tú te sientes bien hoy y mañana, sin que nadie te haga nada, tú te sientes mal. Y si tú te sientes hoy mal y vienes a la iglesia y te digo: te voy a dar $1,000,000, ¿qué tú te vas a sentir? Happy, feliz. Así aunque esté enfermo, porque esos son los sentimientos. Entonces, si te sientes mal hoy y te sientes mal mañana, en tu crisis, tú no puedes enfocarte en esos sentimientos porque se mueven de un lado hacia de otro. Y lo que tienes que enfocarte es en quién es Dios y en la verdad de Dios. ¿Ok? No en las circunstancias. Ellos siguen las circunstancias. ¿Ok? Entonces, mire lo que él le dice: ¿no eres tú el Dios de los cielos? Y aquí es lo que está haciendo, hablando del carácter de Dios. Y después le dice: ¿y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Aquí se está refiriendo a la soberanía de Dios. Es por eso que la teología es importante. Es por eso que cuando tú comes, bíblicamente, espiritualmente, es importante. Entonces Josafat empieza la oración reconociendo quién es Dios, recordando lo que Dios ha hecho por ellos. En otras palabras, está diciendo: hey, cuando yo leo la Biblia mía, yo me acuerdo que es lo que le está diciendo, que tú hiciste esto a otras personas. Y en aquella situación Dios, tú te revelaste de esta manera. Pero entonces tú vas a decirme: hermano, pero eso es en el Antiguo Testamento, ¿no, verdad? Yo me acuerdo cuando era soltero,
que no tenía con quién casarme. Bueno, estaba esperando, como dice uno, ¿no? Allá los solteros, uno está esperando y espera. Y me acuerdo de mi hermana Julita, Dios la tenga. Dios está ahí, ellos van a otra iglesia, muy bellos ellos. Y me dice Julita, hermano, ¿y usted qué? ¿Cuándo se va a casar? Ya como que se le está pasando el tren, ¿eh? Le digo, hermana, pero estoy esperando como Abraham. Dice, hermano, pero eso era de Abraham, eso no es para usted, yo creo. Y yo le dije, hermana, no diga eso. Y lo hacíamos de broma, pero hay veces que uno cuando lee el Antiguo Testamento dice, no, eso es para la gente del Antiguo Testamento. Pero te voy a decir lo que dice la palabra de Dios, dice en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo hoy, ustedes se lo saben, ayer y por los siglos. Dense en cuenta como él le dice, ¿no eres tú? La pregunta que le hace. Y es como, déjame preguntarte, Dios, tú no eres esto para yo poder tener la respuesta bien clara. ¿No eres tú? Sí, es Dios. Entonces a veces nosotros cuando oramos hacemos esa pregunta. Señor, tú eres el que está en control. ¿Qué está pasando aquí? Sí, Él está en control. Entonces, eso es muy importante porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y las situaciones que tú puedes ver en el Antiguo Testamento son las mismas situaciones que están pasando en el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Y vuelvo y te repito, tal vez tú dirías, oh, pero esos son para aquellos. Bueno, te digo lo que dice la palabra en 1 Corintios 20:11. Dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy, posiblemente el Espíritu Santo, si tú estás escuchando la palabra de hoy, que eso dice ahí, que son enseñanzas para que nosotros que aprendamos de ahí, hermano. Aprendamos de ahí. Quiere decir que cuando nosotros tengamos problemas en el Nuevo Testamento, tenemos que referirnos al Antiguo Testamento. Yo no sé qué voy a hacer, para dónde voy a coger. Pídele sabiduría a Dios. Dice en el Nuevo Testamento que Dios se le da a todo el mundo sin discriminar. Cuando salieron, el pueblo de Israel no sabía para dónde iba a coger. Dios lo llevó y le dividió el mar rojo. ¿Y tú no crees que Dios no puede hacer lo mismo para ti? ¿Tú no crees que Dios puede hacerte un milagro para ti? ¿Tú no crees que Dios te puede sanar o puede arreglar tu familia? Porque si tú sigues la palabra de Dios, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, quiere decir que cuando tengamos algunos problemas o estamos en las crisis, tenemos que leer la Biblia. Por eso la Biblia es muy importante de leerla y memorizarla. Porque si tú lo memorizas y tú empiezas a decirle a tus sentimientos, hey, échate para un lado, la palabra dice esto. ¿Se acuerda el diablo como le decía a Jesucristo? Oye, a eso, a lo otro, decía, no, Satanás, te reprendo. La palabra dice, y eso es autoridad del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene y mora en ti. Eso dice la palabra. Por eso cuando uno habla, tú no estás hablando con la autoridad tuya humana, estás hablando con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que el diablo huye de ti. No porque tú tienes el poder ni la sabiduría. No, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. No por los actos que tú puedas hacer y llegar a la iglesia, a servirle aquí a la iglesia. Dice la Biblia que las obras de nosotros son trapos de inmundicia ante Él. Y es por eso que venimos ante Él humilde, bien bajito, para que el Señor nos exalte bien alto, dice la palabra. Entonces, mire el versículo 9. ¿Qué dice? Una lista de diferentes crisis. Si mal viene sobre nosotros, o espada, o castigo, pestilencia, o hambre, ahí mete tu crisis. No sé cuál es la tuya, yo sé cuál es la mía, ahí la puse también. Y dice, presentaremos delante de esta casa y delante de ti. De nuevo, está diciendo qué hacer cuando llegue la crisis. Buscar a Dios. Vamos al templo. Lo triste es que solamente venimos al templo cuando tenemos la crisis. No venimos al templo cuando tenemos que venir todos los domingos. Disculpe, hermano, que yo sé que eso está difícil porque a mí también me cae el 20. ¿Verdad o mentira? Y yo entiendo que hay trabajo, hermano. Y gracias que no soy pastor. Hay trabajos y uno se ocupa. Y a veces en el negocio uno tiene tiempos que uno tiene que aprovechar. Y Dios conoce nuestro corazón, hermano. Y al fin del día lo que yo quiero decirte es que tenemos que tener esa relación con Dios y esa comunión con los hermanos. No deje que, porque tú sabes lo que hace el diablo y a mí me lo ha hecho. Él te empieza a mandar trabajo y usted se ocupa de una manera. Uy, que llegó jala y trabajas y
hasta que el Espíritu te dé en la caraza y dices, oh, pero espérate, que ya ha pasado 3 fines de semana, ni he llamado al pastor, ni he ido a la iglesia. Oh, no, diablo, no, espérate. Y hasta que usted no ponga el stop, él no se lo va a mandar más trabajo. Es necesario la comunión, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Busca a Dios. Acuérdense que es lo que hace, ora. Y ahí en ese versículo dice, buscar a Dios, vamos al templo, como le decía. Y dice, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Oh, eso está buena. Y hermano, dice la palabra que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Dense en cuenta que en esa palabra ahí está entre paréntesis, porque tu nombre está en esta casa, Y yo no quiero empezar a predicar acerca del poder que hay en el nombre de Cristo, pero en Marcos 16, 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. ¿Usted sabe lo que echar fuera un demonio, hermano? Oh, eso se ve. Ve la película a veces, una persona que está endemoniada. Y usted llega y usted dice, no, vengo a echar el demonio fuera. Pero ¿qué es lo que usted dice? En el nombre de Cristo Jesús, fuera. Usted no viene a decir ahí en el nombre mío. No. Hay poder en el nombre de Cristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Lo voy a volver a leer. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No Buda, no ese rey de allá de los árabes, en el cual podemos ser salvos. Se llama Jesucristo. Y en su nombre hay poder, hermano. Lo que él está diciendo aquí, que en cuanto llegue la crisis, vamos a buscar y vamos a clamar a ti en tu nombre. Y tú, ¿qué dice? Nos vas a escuchar, y más adelante está la promesa, nos vas a salvar. Y eso me viene a la mente Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. ¿No te lo sabes? Memorízatelo. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay veces que, vuelvo y te repito, tenemos el orden de nuestras prioridades mal. Llega la crisis, llamamos a la comadre o al compadre, no llamamos a Dios. Y en vez entonces de venir a la iglesia o al templo, ¿qué hacemos? Nos vamos allá a la barra o a otro lugar donde no debemos irnos. Y no es que vayan a la barra, pero bueno, eso es una cosa que dije ahí. Entonces, ¿qué sucede? El orden de la oración que él va haciendo, él va a la historia de Dios, regresa a la promesa de Dios, y entonces en el verso 10 y 11, busca el verso 10 y 11, le dice, ¿cuál es el problema de él? ¿Ves? Y nosotros cuando oramos, ¿qué hacemos? Usted ni confiesa el pecado, usted ni le dice, Señor, usted es lo máximo que hay, Señor, usted es grande. No, nosotros llegamos y, Señor, mira el problema que tengo, bla, 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 bla. Y tú piensas que Dios te escuchó. Pero hay un orden de oración, hermano. Cuando uno ora, uno tiene que arrepentir primero, exaltar a Dios, porque una vez que tú te arrepientes, ya la relación volvió de nuevo. Ya Dios tiene ok, me está hablando ahora sí lo puedo escuchar. Porque si hay pecado en nuestra vida, Dios no nos escucha, hermano. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros? Arrepentir, exaltar a Dios, hermano. Decir quién es Él. Ahí lo dice en cuenta lo que Él hace. Oh Dios nuestro. Y con signo de exclamación. El hombre estaba ahí con micrófono puesto. ¿No lo juzgará tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oh, esa está buena. Mire lo que él dice, le suelta la sopa, pero ya él viene hablando desde arriba diciendo, no eres tú el gran Dios, Señor no eso, Señor esto, tú eres grande, tú eres poderoso. Y oye lo que le dice ahí, él reconoce que no sabe qué hacer. Hermano, venir ante Dios humildemente y decirle, Señor, la regué. No sé qué voy a hacer, no encuentro la puerta, enséñame, guíame. Eso es lo que él hace ahí en la oración. Y lo muy lindo, y él te lo dice después, y a ti volvemos nuestros ojos. Mientras el diablo te pueda tener a ti mirando el problema, tú nunca vas a encontrar la solución. Y eso es normal. Apenas llega la crisis, llega el problema, nosotros estamos nada más concentrando en el problema. Te la pasas 24 horas viendo YouTube,
el Facebook y que el COVID, que cuántos casos hay de COVID y que esto y que lo otro y que, hermano, estás en el problema. Tienes que buscar ¿qué? La solución. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la crisis, te pasas todo el tiempo mirando lo que no debes mirar. Y lo que dice la palabra es que tenemos que poner los ojos en Dios, no en el hombre, porque Dios es el que está en control y Él es el que da la última palabra. Salmo 121 dice, versículo 1, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Del hombre? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue que hizo los cielos y la tierra? Dios. Y el socorro viene de Él. Y dice el versículo 3 del Salmo 121, y no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Tú piensas que Dios está sentado ahí arriba de guardia y que está dormido? Hermano, dice la Biblia que Dios está mirando sobre la tierra. A ver si encuentra gente justa. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la visión? Cuando estamos en oración, ¿a dónde vamos a poner la visión? En Dios, en Cristo Jesús. Des en cuenta lo que dice Hebreos 12:3. Puesto los ojos en Jesús. Y acuérdate que esto es un mensaje de how to, cómo hacer las cosas. Esto es facilito. A una lista y cuando viene el problema, acuérdate que va a llegar. Si tú no lo tienes, te va a llegar. Y al menos tienes la receta cómo puedes pasarla suave. Dice el versículo de Hebreos 12:3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz, hermano, menospreciando el oprobio y se sentó ¿a dónde? En la diestra del trono. Ahí está sentado el Señor. Tenemos abogados intercediendo por nosotros, hermano. Entonces, resumiendo, cuando llega la crisis, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Orar, ahí está. Buscar a Dios, orar, ayunar. Y vean en el versículo 13 al 15. Y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Y estaba allí Jaziel, el hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Giel, y dan una lista de dónde viene para decirte que era levita el hombre. Y después que te dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, en medio de la reunión. Y dijo, des en cuenta que cuando viene la crisis no solamente te afecta a ti. La crisis afecta a todo el que está alrededor tuyo. Hijo, mamá, papá, hasta la iglesia, a tus amistades. Des en cuenta que todo el mundo estaba ahí. Pero el Espíritu de Dios llegó. ¿Y qué dijo el Espíritu de Dios? Oí Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Esa es la palabra, hermano. Esa es la palabra. Usted piensa que la crisis, uno se estresa porque uno no tiene control de la situación, hermano, y empieza el problema. Pero una vez que uno dice, ¿sabes qué? Dios está en control y esto es de Dios, Dios va a luchar por mí, Dios es el que va a controlar esto. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas cambian. Y le dice más adelante, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que subirán por la cuesta y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y el texto dice que el Espíritu del Señor vino sobre el profeta que le dijo. Fíjense en esto, esa es la palabra de Dios. Le da la solución inmediata a su situación. Tal vez estés tú buscando una solución, pero mira, no pierdas el foco. Date cuenta, ¿qué hace el hombre? Apela a la naturaleza de Dios, a la historia de Dios, y luego, ¿qué le dice? Lo que la palabra de Dios dice. Y entonces viene el Espíritu de Dios. ¿Y por qué tú dices que estoy diciendo esto, Ernesto? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es la palabra de Dios, te guste o no te guste. La palabra de Dios es la palabra de Dios, aunque te sientas bien o te sientas mal. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es la verdad. ¿Ves? Eso es lo que dice Dios. Ahora, lo que sucede es que nosotros pensamos que la palabra de Dios es un GPS o una brújula que me va a decir lo que tengo que hacer. Si me tengo que mudar de vuelta a California o me tengo que quedar aquí en Chicago.
La palabra de Dios tiene áreas que son grises, ni son blancas ni son negras, pero lo que uno necesita es la revelación del Espíritu Santo para que te diga lo que tú tienes que hacer. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa, que cuando viene la palabra de Dios a ti, es como decirte de esta manera, que yo estoy predicando ahorita y tú piensas que te estoy mirando a ti y me dices, me está hablando a mí. Este hombre hizo el mensaje pensando en mí. Gracias a Dios que yo no soy pastor, porque yo no sé ni qué está pasando aquí adentro en cierta área de la vida de ustedes. Sí, conozco uno que dos hermanos que oramos y él sabe lo que le estoy diciendo cuando hablo de la enfermedad. ¿Ves? Pero cuando la palabra de Dios viene y se te revela a ti por el Espíritu de Dios, es que como Dios está diciendo, a ti te lo estoy diciendo. Y eso es lo que pasa a veces, que tenemos la palabra de Dios y cuando la crisis viene, tú tienes la palabra de Dios en letra así como la estoy leyendo, pero tú lo que necesitas es esa revelación del Espíritu Santo para que tú puedas sentir la presencia del Dios vivo. ¿Ves? Eso es lo que te hace falta. Entonces, volvemos al tema. Cuando el problema viene, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de Dios, tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que pedirle a Dios que se nos revele de una manera tan positiva que tú lo puedas sentir como es real. Porque tú no vas a ver a Dios que se va a sentar al ladito tuyo, pero sí lo vas a sentir. ¿Ok? Y Dios se te puede revelar a ti de cualquier manera. Yo no quiero meter a Dios en una caja con una sola forma. Dios es grande y es soberano. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es eso, que lo que uno necesita en la crisis es la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que es lo que te va a dar a ti esa paz que da Dios. Entonces, mira lo que dice en el versículo 15. No temáis ni os amedrentéis. Wow, bueno en español, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Llévatelo para la casa, punto 1. Dios está en control. Punto 2, la batalla no es tuya. Ya para de estarte pensando que tú eres el que vas a resolver la vacuna del COVID. Dios está en control. Y eso es como cuando uno juega fútbol. Bueno, yo no juego fútbol, pero todo el mundo sabe lo que es el fútbol. El América contra el Cruz Azul, todas esas cosas. Y no soy ningún tipo de equipo, ¿ok? Pero es un ejemplo que le quiero decir. Esa pelota que tú llevas, todo el mundo te la quiere quitar. Y a esa pelota le vamos a poner un nombre que se va a llamar tu crisis o tu problema, mi crisis o mi problema. ¿Y qué sucede? Que cuando esa pelota tú la llevas, todo el mundo te quiere tumbar y todo el mundo te quiere quitar la pelota. Y lo que Dios está diciendo a ti es lo que dice en el versículo: la batalla es mía, pásame la pelota, pásame la pelota. Y tú sigues con la pelota y tú dices, esa pelota es mía, esa pelota nací con ella, esa pelota nunca va a cambiar. Y lo que Dios te dice, pásame la pelota porque yo controlo la pelota. Y lo que Dios te dice, déjame esa crisis a mí. Déjame esa crisis a mí. Vengan a mí todos los que están cargados, dice la palabra. Déjame esa crisis a mí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando estamos en crisis, queremos resolverlo todo y no podemos. Y lo que la palabra nos dice es que la batalla es de Dios. Dios va a pelear con nosotros y tenemos que aprender a dejar ir esas cosas. Versículo 17. Ya terminamos. Mañana descenderemos contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jurel. Oye, no habrá para que peleéis vosotros en ese caso. Cuando Dios está en control de todo, usted no tiene que pelear, hermano. Pero mira lo que le dice. No habrá para que peleéis vosotros en ese caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hermano, hay veces que nosotros queremos hacerlo todo. Y lo que Dios te dice, estate quietecito, papá, déjame trabajar. Tú quieres hacer el papel de Espíritu Santo, tú no eres Espíritu Santo. Deja a Dios que haga su trabajo. Tú estás orando por un hermano y en vez de tú orar y orar, tú lo que quieres es que se convierta ya a la persona al otro día. Deja que Dios haga el trabajo en la vida de ellos y en la vida de uno a la misma vez. Y sigue la escritura diciendo, y Judá y Jerusalén, viene de nuevo, no temáis ni desmayéis. No temáis ni desmayéis. Y eso es lo que uno hace en la crisis. Uno toma miedo y ya dice, ¿sabes qué? La china del barro ya me vale igual. No importa, ya tiras la toalla. Y lo que dice la palabra es, no temáis. Tú vas a ser problema grande y lo primero que hacemos es tomar miedo y tirar la toalla. Mira lo que dice. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros.
Sí, Dios está contigo en esa crisis, pero ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que salir. Y a veces tú quieres que Dios esté contigo sentado en tu casa. Más hace falta un trabajo, pero tú no quieres salir a buscarlo. Tienes que salir, tienes que tomar la acción. Y no quiero seguir por ahí por abajo porque es otra prédica. Pero lo dice ahí. Dice la palabra: estar quietos y reconocer que yo soy Jehová. Y ahora llegamos al último punto. El primer punto, ¿se acuerdan qué era? Buscar a Dios. Quedan 5 minutos, así que manténganse ahí, no se duerman. Buscar a Dios. El segundo, orar, ayunar. Y el tercero es alabar a Dios en nuestra crisis. Venga con Ricky a cantar acá sin pena ninguna si está con crisis. Y ahí busca el versículo 17 al 21. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Y sigues leyendo y dice más abajito: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermano, cuando uno viene a cantar aquí, la gente aquí le da pena. Yo estaba sentado ahí atrás y la gente canta, que tú ves con los bracitos aquí abajo, que nadie quiere expresar, levantar la mano en alabanza. Y Ricky aquí, el grupo desgargantándose, alabando a Dios, y uno ahí abajo como que tin, tin, y cuando dan palmaditas para no hacer bullas. Hermano, dice que esta gente salieron y ¿qué hacían? Alababan a Dios a fuerte y alta voz. Hermano, no tenga pena, aquí no cobran porque usted alabe a Dios. Es gratis. La salvación es gratis, costó, pero es gratis. No tenga pena, alabe a Dios. En todo su problema, alabe a Dios. ¿Y por qué lo vas a alabar? Porque tu problema se resolvió. Bueno, si te lo resolvió, esa es una razón. Pero la razón por que uno alaba a Dios es por lo grande que es Dios, por lo que ha hecho por nosotros, hermano. No por lo que Él va a hacer por ti. ¿Ves? Porque Dios te ama a ti incondicionalmente. Así tú la vayas a regar, Dios te ama. Tú no sabes que Dios sabe que, como yo dije anteriormente, Él sabe que nosotros pecamos y que vamos a pecar. Él lo sabe, hermano. Y Dios te ama incondicionalmente. Y sigue leyendo más abajito y dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantaran y alabanzan a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeron: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ese es el punto, que tú vas a alabar a Dios porque Dios es misericordioso. ¿Tú sabes lo que es la misericordia? La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no nos da la muerte a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. ¿Y qué nos da? La salvación por Cristo Jesús. Porque Él sabe que no podemos arreglar esto. Él sabe que somos un problema. Es por eso que venimos a Él. Mediante Cristo Jesús. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces seguimos. Y ya falta lo último. ¿Qué debemos hacer en nuestra crisis? Alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios, como dije anteriormente, por quien es Dios. Y te digo que ahí no se acaba la historia. Si miras el versículo 30 que dice la escritura, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y lo que sucedió, lee ese capítulo que está bueno. Lo que no me dan, tú sabes, si me dieran 1 hora aquí tuviéramos, pero la gente se duerme. Además son 27 a 38 minutos y a veces me paso. Como no vengo todos los días a predicar, por eso me luzco cuando vengo y me paso. Pero no, hermano, la gloria a Dios. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Que cuando fueron a la guerra, ellos no tuvieron que pelear. Los enemigos se mataron unos con los otros, tomaron los botines de ellos. Y mire qué dice: y el reino, en el versículo 30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, hermanos, cuando llega la crisis, ¿qué hacemos? Orar, buscar a Dios, alabar a Dios. Y en medio de esa crisis, Dios se va a glorificar y te dará paz, hermano. Dice la palabra. Y con eso termino. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y en este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Te lo dijo Cristo, hermano. En este mundo vas a tener aflicciones. El problema está ahí, va a venir. La pregunta es ¿cuándo va a llegar? Pero ¿qué es lo que dice al final? Anímense. Anímense. No te agüites, dice allá el paisa. Anímate. Y en Juan 14:27, la paz le dejo, mi paz le doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice esta versión. Y eso es muy importante, hermano.
Eso es muy importante. Porque aún en medio de esa enfermedad, que el hombre dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar para la casa que te vas a morir. Aún en medio de tu crisis, donde tú no encuentras la puerta de salida, Dios te puede dar paz en medio de esa tormenta que estás pasando. Y Él te dice bien claro que la paz que da Cristo Jesús no es como la da el mundo. No es como la da el mundo. Y las personas se dan cuenta cuando tú tienes esa paz que Dios te da. En plena enfermedad tú puedes pararte a dar la gloria a Dios. En plena enfermedad tú puedes reconocer quién es Dios. Entonces, para terminar todo, hermanos, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que orar, ayunar. Y fundamentalmente tenemos que alabar a Dios, aún en los problemas, por quien es Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Señor, venimos ante ti con un corazón humilde a pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos guíes, que aún en nuestras crisis, Señor, tú vienes a darnos la paz que no nos da el mundo, Señor. Señor, gracias porque podemos venir y descansar en tu escritura, Señor. Podemos venir y leer el Antiguo Testamento. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Señor, oramos y te pedimos por las personas que están pasando por crisis, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo se les revele, Señor, y que puedan sentirte cerca, Señor. La palabra dice que tú estás cerca de los contristos de corazón y de espíritu. Te pedimos por las personas que están presentes, Señor, y te damos gracias por lo grande y lo misericordioso que eres. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén. Hermano, Dios lo bendiga.